Bendiciones, amada iglesia. Es para mí un gusto desearles que en este 2021, que empezó hoy, 1 de enero, esperen en el favor, la gracia, la misericordia y la fidelidad del Señor, porque Él la renueva cada mañana. Cada día podemos encontrarla. Así que le invito a abrir sus Biblias en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 19 al 24. Dice así la palabra del Señor en la versión que tengo, Reina Valera. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Señor, háblanos a través de esta palabra y a través de este mensaje. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu nos dirija en este tiempo. Amén. Quiero comunicarles que este texto nos quiere enseñar que debemos esperar en el Señor, porque su misericordia y su fidelidad se renuevan cada día. Hermanos, cada mañana, cada día, cada momento de la vida. Ahora, algunos me preguntarán, pastor, ¿y por qué empezar el año estudiando Lamentaciones o leyendo este libro? Pues quisiera decirles que el Señor nos va a enseñar a lamentarnos con esperanza, a expresar lo que hay en nuestro corazón. Sé que el 2021 fue un año de contrastes. Vimos su poderosa mano desde inicios de año. Luego, en casi terminando el primer bimestre, empezó la crisis con el coronavirus y no se ha acabado. Pero en medio de ello fuimos viendo escalonadamente las bendiciones que Dios nos dio. Aunque algunos entre nosotros partieron a estar con el Señor, producto de tal crisis, Dios ha permitido que sus misericordias, su amor, su gracia, su fidelidad nos haya acompañado. Nos acompañó en el 2020. Dios seguirá acompañándonos en este 2021. Así que quiero invitarle a leer este texto, Lamentaciones 3, 19 al 24, en un 3, 2, 1. ¿Y cómo es eso? Bueno, vamos a leer primero 3 versículos, luego 2 y luego 1. Los 3 primeros versículos serían del 19 al 21, donde vamos a ver cómo aquí Jeremías nos expresa lo que está sintiendo. Luego, en el 2, sería los versículos 22 al 23, donde él exclama que solo por la misericordia del Señor han sido guardados, porque ella se renueva a diario. Y por último, el 1, es decir, el versículo 24, donde él expresa nuevamente que espera en el Señor, porque Él es su porción. Empecemos entonces por la primera parte, los versículos 19 al 21, que formarían el famoso 3 del 3-2-1, y dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Cómo llegó el profeta a estas situaciones tan fuertes que dice que son abatimiento y dice que son como el ajenjo y la hiel, algo tan amargo? Pues quiero recordar algo sobre la historia de Israel. Y es que Dios formó un pueblo para sí, y eso se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob, de quien salieron las tribus de Israel. Lo interesante es que Dios, desde que formó su pueblo, fue rey para ellos, fue el Señor para ellos, fue Dios para ellos. Pero el pueblo sistemáticamente iba olvidando y dejando a Dios. Iba dejándolo, lo dejó en la época de los patriarcas varias veces. Lo dejó incluyendo en el Éxodo,
con el liderazgo de Moisés. En la época de los jueces se demostró que el pueblo solo buscaba a Dios cuando había un juez que buscaba al Señor. Y fue un fracaso eso. Y decía, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y expresa, porque no había rey en Israel. Y eso como preparándonos para el periodo de los reyes. Ahora, cuando escogen un rey, el primero que escogen era el más alto, fuerte y el que se veía mejor de todos, Saúl. Pero este no buscó a Dios. Hizo todo lo contrario y por eso fue desechado. Y salió de ahí David. Con David, en medio de su reinado, hubo partes buenas, partes malas, pero él era un hombre con el corazón que a Dios le agradaba, que Dios amaba su corazón porque se arrepentía cuando pecaba. Pero aún así, con este hombre, el pueblo seguía sin buscar a Dios plenamente, ni con su hijo Salomón, que fue el auge de todo el pueblo de Israel, o de todos los reyes, de todos los reinados, con la construcción e inauguración del templo, que no se lo permitió ni a David. Pero con él también vino la gran apostasía, lo que llevó a la decadencia al pueblo de Israel, a toda la nación, dividiéndola en dos reinos, el reino del norte, la mayoría de las tribus, y el reino del sur con Judá. Y es muy fuerte esto, porque en todo el periodo de los reyes, el pueblo no buscaba a Dios, solo en pocas ocasiones, ni con Josías y sus reformas al encontrar el libro de la ley y convocar a buscar a Dios. El pueblo sistemáticamente demostró que ni con rey buscaba a Dios, porque solo estaba destinado este pueblo para tener un rey, un solo ungido, y ese es el Mesías que tanto esperaban. Luego vino la época de la deportación que fue cruel. El primero en ir al cautiverio fue el reino del norte, después el reino del sur, Judá, de quien nos habla Jeremías, que fue el último, y es en este punto donde Jeremías va a sufrir por proclamar la palabra del Señor. Va a sufrir porque al él hablar palabra de Dios, nadie le creía, ni el propio rey. Fue encarcelado además muchas veces, muchísimas. Fue azotado, fue tirado en una cisterna, en un pozo, y lo único que había era lodo. Y fue sustentado aún por personas que eran ajenas al pueblo. Lo rechazó su familia, lo rechazó su pueblo, lo rechazó la casta sacerdotal, lo rechazó el rey, el poder militar, lo rechazaron todos. Así que él estaba en gran aflicción. Algunos lo llaman el profeta llorón, pero realmente, ¿quién no lloraría con tantas aflicciones y tantos abatimientos? ¿Quién no lloraría a ver la decadencia del pueblo, al no encontrar templo donde adorar a Dios, a las personas venderse unas entre otras, al ver que todos están siendo deportados, que se han ido, aún ver la destrucción de las murallas, de todo, y además ver que aún hasta mujeres se comían a sus propios bebés por el hambre que pasaban? Al ver que los príncipes ya no tenían su esplendor, sino que parecían los mendigos más acabados de todo, con la piel pegada a los huesos. Ver cómo ya no había comida en ningún lado, cómo habían sido abatidos en todo sentido. Y es en esto que el profeta dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y él. Es una comparación muy fuerte. Amados hermanos, el profeta está diciendo no solo lo que él siente, sino lo que está pasando a su alrededor. Cómo el pueblo de Dios ha caído en su decadencia. El pueblo de Dios sistemáticamente dejó al Señor. Dios había prometido, y ustedes pueden buscarlo en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio y en otras citas del Pentateuco, cómo Dios prometió bendiciones para quien cumple la ley, maldiciones para quien no la cumple. Y es en eso que se basan las profecías, es en eso en que se basa este canto, esta endecha, esta lamentación que tenemos aquí. Es en eso. Los profetas no solo eran los que decían esto va a pasar en el futuro, sino que con base a lo que decía la ley, ellos decían esto es lo que puede suceder, esto es lo que va a pasar si no hacen esto, si no cumplen con el pacto que han hecho con el Señor.
Israel dejó muchas veces su pacto y es comparada en este libro de las Lamentaciones como una mujer, como una señora, como una princesa, como una virgen que sistemáticamente abandonó a su marido, le fue infiel y en que él la buscaba, él llegó un momento en que dijo, ya estoy harto, ya estoy harto. Es en eso que en el contexto inmediato tenemos el capítulo 1 y 2 que nos muestra que la ira del Señor ya llegó al colmo y ahora sí, después de tantos años de advertir, de tantos cientos de años de advertir, Dios va a cumplir. Ira no me refiero a ese sentimiento, sino que me refiero a lo que el Antiguo Testamento lo trata como justicia. La ira es aplicar la justicia, pagar a cada quien lo que se merece. No ese ánimo de resentimiento, no, es justicia. Y Dios va a aplicar justicia sobre ellos. La ira de Dios va a caer sobre el pueblo, va a ser juzgado. Y es Dios mismo quien los lleva al exilio. Es Dios mismo quien lleva al exilio a este pueblo. Estos 3 primeros versículos nos van a mostrar que Él recuerda y le duele lo que está pasando en su pueblo. De hecho, el versículo 20 lo resalta y dice, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Es algo que no debía olvidarse. Hermanos, Dios conoce cuando pecamos, así que debería dolernos afrentar al Señor. Debería dolernos no valorar la obra que Él ha hecho en nosotros. El pueblo pensó que Dios nunca iba a aplicar su justicia y ya no les importaba. Adoraban a otros dioses, habían dejado a Dios. Y eso le dolía a él y lo tenía en su memoria. Por eso dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo cual esperaré. ¿Pero qué espera? ¿A qué se refiere con esta espera? Pues la espera va a llegar en los 2 versículos siguientes de este 3:2:1 que estamos hablando. Y es los versículos 22 al 23 y dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Es interesante cómo Él, en medio de la desesperanza, en medio de la lamentación, se lamenta con esperanza, se lamenta sabiendo que hay en el Señor misericordia. Y aunque Él está juzgándolos, Él espera en Dios. Hermanos, por la misericordia del Señor, usted y yo no hemos sido consumidos. Es bello este texto, es hermoso, porque el capítulo 3 es en medio de Lamentaciones el único capítulo donde se muestra plenamente la esperanza. Y efectivamente es en estos versículos que estamos leyendo y estudiando. Y él dice que por la misericordia de Dios no han sido consumidos, no han sido destruidos en su totalidad. Y esto lo dice como diciendo, wow, si el Señor cumplió siempre su pacto, lo cumplirá ahora. Si el Señor está cumpliendo su ira, aplicando justicia, entonces Él también podrá perdonar los pecados. Porque su misericordia, su fidelidad es grande cada mañana. Es una belleza este texto. Ahora ellos confiaban en que vendría un rey, un Mesías, alguien que sería el que se sentaría en el trono de David y permanecería ahí y les daría la libertad y los salvaría del exilio y de todo esto. Ellos confiaban en ese ungido. La cuestión es que el ungido, el rey de ese tiempo, por todo lo que hizo, por no creer en las palabras de Jeremías, sino en la de los falsos profetas que le decían, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Y Jeremías decía lo contrario, hay que ir al exilio, habrá que ir al exilio. Con todo y eso, al no creer en él, al ser deportados, sus hijos fueron asesinados en frente suyo, masacrados. Y a él le sacaron sus ojos para que quedara esa imagen impregnada y no viera más nada, sino lo último que vio fue cómo asesinaron a sus hijos. En medio de la esperanza
que había sido puesta en el rey, en el ungido, para no ir al exilio, sí fueron al exilio. Y ese ungido, ese rey, fue destruido, a pesar que luego pudo estar, aunque sin vista, en la mesa o sentándose a comer de lo que comía el rey. Estudiemos la última parte, el 1 del 3:2:1, y es el versículo 24, que dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Así como en la primera parte vimos que él se acuerda de todo, pero espera en el Señor. Ahora él va a decir, en consecuencia de haberse acordado lo que dice la segunda parte, haber dicho, es que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, va a decir, mi porción es el Señor, ha dicho mi alma, por lo tanto esperaré en él. Entonces, esa es la esperanza en Lamentaciones. Las misericordias del Señor permanecen, se renuevan, y por eso él espera. Ahora, todo esto es antes de Cristo. ¿Y cómo, al nosotros estar de este lado de la cruz, cómo podemos ver esta lamentación? Y es que podemos verla en el sentido de que sí podemos expresar al Señor nuestros lamentos, nuestras quejas, entender que Dios sí va a juzgar el pecado como lo juzgó, pero que nosotros de este lado de la cruz entendemos que el ungido que ellos esperaban realmente fue Cristo, el Hijo de Dios, quien envió al mundo para salvarnos del pecado. Fue Cristo quien cargó en sí toda la ira de Dios y fue hecha la justicia de Dios en él y por él somos justificados. De hecho, la palabra menciona que el que en él cree tiene la vida, ¿cierto? Pero dice también la palabra que el que en él no cree ya ha sido condenado. Entonces, los que no creen en el Mesías, los que no creen en él, esos ya están en juicio y en condenación. Pero los que creemos en Cristo estamos en vida y podemos ver que cada día sus misericordias se renuevan, que su fidelidad es grande, lo más grande que existe. Del 3:2:1 podríamos decir que del 3 deberíamos recordar que nuestro pecado tiene consecuencias. Que Dios no es ese ser que uno piensa que es todo, ay, todo tiernito y ya únicamente que se relaja. Dios también le importa lo que hacemos y también juzga el pecado y la maldad. Y aquí en Lamentaciones le hables a su pueblo y condena a su pueblo, y es el mismo Dios quien abate a su pueblo. Podemos entender que necesitamos a Cristo, que limpie nuestros pecados, que nos salve, que nos perdone, pero que nosotros debemos vivir para Él en agradecimiento por la obra que ha hecho en nosotros. El 2 del 3:2:1 nos enseñaría que solo en Cristo y solo por Él no hemos sido consumidos ni hemos sido destruidos, porque cada día su misericordia se renueva. Cada mañana su fidelidad es grande, porque cada día está con nosotros y en medio de nosotros. Así que por su misericordia, por su gracia, somos reconciliados. Te invito a que veas la obra de Jesús y dejes que te salve. Y el 1 del 3:2:1 nos enseña que solo Cristo, solo Dios es nuestra porción. Es nuestro pan de vida. En Él tenemos salvación. Que solo en Él podemos esperar. Y Él vendrá por segunda vez. Él vendrá nuevamente. Y este mundo como lo conocemos, que tiene enfermedades, COVID, tantas cosas, va a desaparecer y se recreará una nueva creación, un nuevo mundo, donde no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá dolor. Así que podemos esperar. Dios ha instituido su reino, ¿cierto? Pero todavía está instituyéndolo y hasta que Él venga se terminará de formar todo. Amados hermanos, nuestra porción es el Señor. Dios es nuestra porción. Su Espíritu es nuestra porción y está dentro de nosotros. Yo le invito a confiar en el Señor. Lamentaciones tiene un hermoso mensaje para nosotros. Sobre todo este texto de esta mañana nos enseña a esperar en el Señor, porque su misericordia y su fidelidad se renueva cada día.
Lamentaciones nos enseña que a Dios sí le importa lo que hacemos, sí le importa nuestro pecado. En Jesús tenemos salvación. Salvación de las enfermedades, salvación de nuestra manera de vivir, salvación de nuestros egoísmos, salvación de todas aquellas cosas que nos hacen odiar, salvación de todo aquello que nos ha separado de Él. Así que les invito a confiar en el Señor. Les invito a esperar en el Señor porque su misericordia y su fidelidad se renueva cada día. El Señor les bendiga. Y qué bendición poder empezar con este texto de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 19 al 24, este 1 de enero del 2021. Dios les continúe bendiciendo.